Carlos Palacios, curador en jefe del Museo de Arte Carrillo Gil. Les voy a hablar de la exposición Los Irrespetuosos, que es una exposición, ya desde el título es una exposición que es un problema, porque el título, aunque la exposición se llama Los Irrespetuosos, yo le puse Los Irrespetuosos en español, en inglés y en alemán como título, por una razón absolutamente gratuita y caprichosa. Y es que hay artistas de Alemania, Austria, Estados Unidos y México, y España, y Venezuela, y Colombia. Y entonces es una exposición un poquito particular. Es una exposición bastante particular que reúne 19 obras de 16 artistas, perdón, de estos países que te acabo de decir, que proponen gestos un poco enmarcados dentro de lo que se ha llamado crítica institucional contra el museo, contra la figura del curador, contra la historia del arte, contra, vamos a decir así, las esferas en las que se desenvuelve el arte, las esferas de difusión, las esferas del mercado, las esferas de exhibición. Entonces, estos artistas lo que hacen son gestos, la mayoría en video, creo que 16 videos, que cuestionan, que hacen unos gestos de irreverencia, de irrespeto, como dice el título de la exposición, al museo y a lo que rodea al museo. La exposición es muy particular porque de alguna manera no hay unas grandes conceptualizaciones, sino unos gestos aparentemente intrascendentes, pero que revelan una gran fuerza crítica de artistas muy jóvenes, contemporáneos. Entonces, es una exposición que lo que conceptualizó ese grupo de artistas es una tendencia a obras casi insustanciales, casi unos gestos, como te digo, de gran irreverencia, ¿no? Hay, por supuesto, un grupo de obras, por ejemplo, que trabajan la idea del iconoclastas, ¿no? De gestos iconoclastas, de vandalismos al museo, a obras de arte canónicas. Hay otras intervenciones, por ejemplo, contra el curador, contra el trabajo del curador. Hay obras que cuestionan inclusive la historia del arte o parodian otras obras de arte. Entonces son una reunión de artistas que cuestionan el museo y todo lo que rodea esto. Por otra parte, la museografía es una museografía muy particular porque es ya una obra de arte también, que le pedí a un artista, invité a un artista a hacer una museografía que consiste en las 7 museografías previas que se dieron en esa misma sala, que es la sala 2 del Museo de Arte Carrillo Gil. Entonces lo que este artista va a hacer es sumar esas museografías, generando unos espacios absolutamente delirantes. Y a su vez, los muros de esa exposición están realizados con los muros viejos de las exposiciones anteriores. Es una especie de collage de arruinado, ¿no? Que arruina el museo, que arruina de alguna manera la posibilidad de una caja blanca, ¿no? A la que estamos acostumbrados a ver las exposiciones de arte contemporáneo. Esto es una cosa de gestos que incomodan y respetan al museo. Ese es, digamos, en grandes rasgos lo que rodea esta exposición y la idea inicial de esta exposición. Bueno, fíjate, este museo, como te dije yo hace un rato, desde el año 74, es un museo que ha sido una especie de punta de lanza de ciertas experiencias curatoriales y en el arte contemporáneo en México, ¿no? De alguna manera, en la competitividad institucional de los museos capitalinos, el Museo Carrillo Gil encabezó en algún momento la pole position, ¿no? De estos museos de avanzada y de vanguardia, ¿no? Por supuesto que han surgido nuevas instituciones y la competencia se ha hecho muchísimo más vertiginosa y complicada. Entonces, de alguna manera la idea es un poco mantener esa tradición de exposiciones que sean de alguna manera radicales, rompedoras, interesantes por su novedad y por su, vamos a decir, giros curatoriales, ¿no? Yo creo que efectivamente esta exposición de alguna manera puede colaborar, pues, a
que el museo de alguna manera se recoloque en ciertos escenarios, no solo nacionales sino internacionales, porque estos son artistas que vienen de países muy distintos, como te dije, de Latinoamérica y de Europa, pero que son artistas emergentes importantes. Yo creo que el Museo Carrillo Gil ha sido y es de alguna manera una vitrina del arte emergente muy importante en la Ciudad de México. Entonces de alguna manera es una vamos a decir, casa de manera natural con toda la dinámica que el museo ha llevado a cabo desde los años 70. Entonces me gusta que esta exposición, que verdaderamente es una exposición bastante rara, digamos, tanto en su diseño curatorial como en su diseño museográfico, de alguna manera va a ser como refrescar, de alguna manera avivar un poco al público del museo, ¿no? Que no es inesperado lo que se va a ver, ¿no? Fíjate, el Museo Carrillo Gil, yo me he dado cuenta desde octubre del año pasado, que es el tiempo que llevo como curador en el museo, es un museo de un público muy joven. Y es un público muy joven por muchísimas razones. Uno, por esta tradición de arte contemporáneo que lleva y que genera por un público cautivo del mundo del arte y de las prácticas más contemporáneas. Y segundo, hay un público mucho más joven, que es el público de los colegios, de las preparatorias, que vienen de la zona, que caminan por la zona, que vienen al cine. Y de alguna manera el público se ha conformado como un público muy joven, el del museo. Ese público joven está esperando unas exposiciones que se correspondan con sus intereses. Es decir, yo siempre he pensado que la exposición Los Irrespetuosos es una exposición para artistas jóvenes, es decir, para esos artistas jóvenes que siempre están pendientes como esponjas de atrapar lo que está sucediendo en el mundo del arte. Y yo creo que esta es una exposición que tiene esa orientación del público en principio. Después, por supuesto, a todo ese público joven que nos viene y nos visita, que de alguna manera yo siento que la exposición tiene que ser así como una especie de gran diversión, ¿no? Un espacio de diversión, un espacio de entretenimiento. Yo no pretendo competir con otras formas de entretenimiento, pero desde la experiencia del arte y desde la experiencia estética, esta es una exposición que va a cumplir con una cuota de entretenimiento interesante. Y sobre todo, como está muy transida toda la exposición por una especie de gestos de rebeldía, yo creo que eso conecta mucho con ese tipo de público, ¿no? Evidentemente, mira, no hay un solo público, hay muchas categorías de público, ¿no? Yo creo que el museo en ese sentido tiene que ser mucho más flexible y no solo conseguirse, vamos a hacer exposiciones solamente de arte contemporáneo, sino que hay un público para el arte moderno, hay un público para el arte contemporáneo, hay un público para las exposiciones temáticas, y lo interesante es saber combinar esas distintas categorías de público con distintas estrategias curatoriales. Y esta exposición de Los Irrespetuosos está dirigida, digamos, a ese público joven, emergente, que viene, que le interesa el arte, que le interesa ser artista y que quiere ver cosas nuevas en ámbitos nuevos de exhibición. Lo que ha sucedido, y es una cosa muy interesante, es que el museo ha absorbido la crítica institucional. Aquello que vamos a decir así, en sus orígenes suponía gestos de crítica al museo, la dinámica de los museos es que se ha hecho mucho más democrático, inclusive hasta con sus mismas críticas. Y lo interesante es cómo esa crítica ingresa al museo como una obra de arte. O sea, el museo de alguna manera transforma la crítica en un objeto de exhibición, ¿no? En un tema de exhibición. O sea, valoriza su propia crítica. Lo que sí tiene sentido es que el museo no es simplemente una estructura como esa vieja idea de museo como un templo en el que solamente va a entrar aquello que puede estar consagrado o tocado por la varita mágica de la historia del arte y de la figura icónica, ¿no? de la historia del arte, sino que el museo es un espacio mucho más democrático, mucho más flexible, que inclusive incorpora sus propios críticos. De alguna manera esa es un poco la idea. Y es un gesto muy interesante que un museo como el Carrillo Gil, que es un museo así como que tiene un gran fondo moderno histórico, de repente con una exposición como Los Irrespetuosos diga, bueno, pero entonces también nosotros podemos participar como público de la crítica al museo, no solamente un lugar de exhibición de los grandes nombres del arte, sino también de su propia crítica, ¿no?